Amigos de Pulso Saludable, muy buenas tardes. Seguimos transmitiendo completamente en vivo desde esta ex hacienda en Chautla, en Puebla. Está muy bonito, de verdad. Si tienen oportunidad de venir un fin de semana, háganlo. Y si tienen más oportunidad, pues bueno, quédense aquí unas vacaciones porque bien vale la pena. ¿Y han escuchado ustedes hablar de la inmunooncología o la inmunoterapia? Y en el Instituto Nacional de Cancerología, de hecho, hay una parte, un laboratorio de medicina translacional, y seguramente todos ustedes pensarán que estos conceptos tan revolucionarios son completamente desconocidos, son revolucionarios muy buenos, ya conoceremos en voz de la experta todo esto, pero específicamente para los pacientes que tienen cáncer, estas nuevas terapias han sido pues unas generadoras de una nueva esperanza de vida, de prolongar la calidad de vida en los pacientes, porque ahora ya se tratan de terapias más específicas, ya no son como las antiguas quimioterapias que aún se siguen utilizando, que no son selectivas, y ahora gracias a los años y años de investigación, pues bueno, ya se cuenta con estas terapias tan innovadoras. Y se encuentra para ello conmigo la doctora Guillermina Muñoz, quien es directora médica de Novartis México. Hola, muchas Doctora gracias. Guillermina, gracias por estar con nosotros en Pulso Saludable. Gracias a ustedes. Yo ya tuve la experiencia de escucharla en una previa participación y la verdad es que con usted se aprende bien y mucho. Ay, gracias. La verdad es que, bueno, yo disfruto mucho poder tener este tipo de conversaciones para, pues, hacer, pues, del entendimiento general, ¿no? De conceptos un poquito complejos, tratarlos de aterrizar para, pues, para que, pues, toda la comunidad entienda, pues, el beneficio de estas terapias. Claro, oiga doctora, pero me gustaría empezar con cuáles son estas estrategias enfocadas en vías de la señalización de las que usted mencionaba, particularmente en Novartis. En Novartis hay dos grandes líneas de investigación de nuevos tratamientos para el cáncer. Una se divide en terapias que se denominan dirigidas. Esto quiere decir que son terapias que gracias a la investigación de muchos años, de un gran equipo de investigación enfocado en medicina translacional, que esto quiere decir de investigar las bases moleculares del cáncer, en donde ciertas moléculas a nivel celular intervienen para que se desarrolle el cáncer o no, y traducir ese conocimiento en el desarrollo de nuevos tratamientos para determinados tipos de cáncer. Estas moléculas se llaman dirigidas porque tienen como blanco de acción a estas moléculas que participan para que la célula se replique y se multiplique de manera desproporcional. Entonces, desde hace varios años, Novartis ha tenido foco en estos nuevos tratamientos que revolucionaron el manejo del cáncer, ya que al ser específicas para la célula cancerosa, los pacientes han podido tener mejores respuestas porque se está destruyendo, por decirlo de alguna manera, o atacando a la célula del cáncer sin afectar a la célula sana, cosa que ocurre con los tratamientos convencionales generalmente, hablando por ejemplo de la quimioterapia. Claro. Por supuesto que esto depende del tipo de cáncer en cuestión y de los tratamientos en conjunto que se requieran para manejar este cáncer. Pero estas terapias dirigidas realmente transforman el manejo de cáncer en conjunto con que en su mayoría son medicamentos que son tomados, son pastillas, que eso se traduce en que el paciente no tiene que ir a un hospital a que le pongan la quimioterapia, que es intravenosa, etcétera. Y si este tratamiento, que además es tomado, se traduce en respuesta clínica en términos de síntomas, de sobrevida libre de cáncer mucho más prolongadas, bueno, esto aporta muchísimo. Y por otro lado está ahora la inmunoterapia que mencionabas. Claro. La inmunoterapia resulta igualmente después de mucho tiempo de analizar y de estudiar la respuesta del cuerpo humano inmunológica contra el cáncer. El cáncer se comporta como un agente externo, como un agente que el propio cuerpo desconoce, porque una célula cancerosa, además de que crece desproporcionadamente y se multiplica y no se muere, sí, también se transforma. Esto quiere decir que físicamente expresa esa célula diferentes proteínas que antes no expresaba. Entonces el sistema inmunológico de los pacientes empieza a hacer una respuesta inmunológica para destruir esa célula cancerosa. Todo este proceso de investigación ha llevado a que no entender cómo es que se da esta reacción inmune contra el cáncer, y se han encontrado ciertas etapas en esta respuesta inmunológica que pueden ser bloqueadas con medicamentos desarrollados mediante ingeniería genética o molecular,
para bloquear esas etapas del sistema inmunológico y hacer que el propio paciente pueda atacar con sus propias células del sistema inmune al cáncer y de eso ayudar a controlarlo. Y actualmente ya se tiene evidencia, después de muchos estudios clínicos, que las respuestas han sido muy prometedoras. Doctora, esto es lo que ustedes le llaman como los checkpoints, es justamente esto, pero para que la gente lo entienda y lo dijera, porque no solamente nos enfrentamos ahora con el entendimiento, el propio paciente pudiera sentir resistencia a este tipo de terapias, sino que también hay que hacer otra labor de convencimiento con el mismo médico, ¿no? Y enseñarle todo el bagaje cultural que lleva consigo la preparación de este tipo de sustancias ahora, para que ellos también echen mano de ellas y puedan compartirla a los pacientes, ¿no? No es una tarea fácil. Exacto, primero, como mencionabas, sí, hoy por hoy, como les había mencionado, el entendimiento de cómo ocurre el proceso de la respuesta inmunológica contra el cáncer ha identificado a unas sustancias que frenan esa respuesta. Claro. Y que se denominan moléculas del checkpoint, digamos que dicen, aquí hay una respuesta inmunológica y el propio sistema tiene medidas que regulan la magnitud de esa respuesta y se activan estos puntos que inhiben esa respuesta que ya se había montado. Claro. Y así es como se llaman estas moléculas checkpoints. Entonces, lo que se ha hecho es hacer que esas moléculas no entren en acción, ¿no? Que no frenen la respuesta inmunológica, porque lo que queremos es que el cáncer, la célula cancerosa desaparezca, ¿no? Claro, claro. Entonces, si se activan esas respuestas de apagar la respuesta inmune, pues no ayuda. Entonces, estos medicamentos de inmunoncología van dirigidos para que esa respuesta inhibidora o que frena la respuesta, pues no se dé, sino permitir que la respuesta inmune contra el cáncer continúe. Por eso se llaman checkpoints, claro, ataquemos ese, para que no ocurra ese checkpoint, claro, ¿no? Y por otro lado, lo que mencionabas acerca de pues del conocimiento y la educación a los médicos, ese es un tema crítico para nosotros porque evidentemente estos son conceptos muy nuevos, ¿no? Las nuevas maneras de manejar el cáncer son muy recientes, o sea, son de los últimos 15 años para acá, por decirlo de alguna manera. Entonces, los médicos, hay médicos muy innovadores que constantemente están buscando actualizarse y viven a la vanguardia, pero hay otro tipo de médicos mucho más conservadores, ¿no? Donde es necesario tener actividades de educación médica continua, de llevarles la información que se está publicando de manera continua. Sí. Entonces, es un compromiso que para nosotros es muy grande, de asegurarnos de que los médicos que están manejando pacientes con cáncer y para los cuales ya se tiene evidencia de nuevas opciones innovadoras para su manejo que se traducen en mejor calidad de vida, en mayor sobrevida sin la enfermedad, pues tenemos que hacérselas llegar, ¿no? Claro. Basados en la evidencia científica, que eso es algo bien importante, ¿no? Usted hablaba, doctora, durante su presentación de la importancia o del papel que juega el preponderante sistema inmune. Y yo le preguntaba, en ese sentido, si ahora tendríamos que hablar o considerar al cáncer como una enfermedad autoinmune, ¿no? Y me gustaría que nos explicara cuál es el significado, ¿no? O cuál sería esta respuesta, porque pudiera ser que ya fuera mucha gente relacione y diga, bueno, terapia autoinmune, entonces quiere decir que mi enfermedad, mi cáncer, lo está produciendo mi sistema autoinmune y entonces ya forma parte de estas llamadas terapias autoinmunes. No, el cáncer es una enfermedad que resulta de muchos factores, ¿no? Es una enfermedad multifactorial que una vez que aparece, que esto quiere decir una célula en algún órgano se replica, se reproduce de manera descontrolada y ocasiona pues el cáncer en el órgano en cuestión. El sistema inmunológico responde a esa situación, ¿no? Claro. Que, como lo explicaba antes, responde de manera como responderíamos a cualquier otra agresión externa. Sí. Y esa es la manera en cómo interviene el sistema inmunológico con el cáncer. Claro. Por otro lado, una enfermedad autoinmune ocurre cuando hay un desbalance entre el control que tiene el sistema inmunológico de reconocer lo ajeno, todo lo que es externo a nuestro cuerpo, sí, y reconocer lo que es propio. Bien. ¿No? Cuando se pierde ese balance y el sistema inmunológico de determinado paciente empieza a atacar
células propias porque por alguna razón él cree que son extrañas del sistema inmunológico y las empieza a atacar. Hay muchísimas enfermedades autoinmunes que también el origen de estas enfermedades autoinmunes es diverso, intervienen muchas cosas, pero son dos entidades diferentes, ¿no? Una son enfermedades autoinmunes. Hablando del cáncer, nos referimos a la respuesta que tiene nuestro cuerpo de manera natural de atacar a todo lo que es ajeno. En este caso, el cáncer se considera algo ajeno, algo no normal. Claro, ¿no? claro. Ahora bien, doctora, esta inmunooncología, ¿para qué tipo de cánceres ahora mismo ya está siendo utilizada, por ejemplo, en Novartis? En Novartis hay varias líneas de investigación, pero principalmente las que están, digamos, en fases de investigación más próximas a una aprobación, que nos referimos a fase 2 y fase 3, está enfocado en cáncer renal, cáncer de pulmón y cáncer de piel, el melanoma. Son las principales líneas de investigación que tenemos en Novartis. Y en etapas mucho más tempranas hay otras moléculas que también son checkpoints y que también son blancos, y pues están enfocadas básicamente a estos mismos tipos de cáncer. Finalmente, doctor, usted hablaba de esta terapia con antígeno quimérico. Esta es no sé si nos puede explicar un poquito en qué consiste, y esta sería como la evolución, sigue en evolución y en la búsqueda de nuevas alternativas para, yo me imagino a la célula cancerosa como el origen de un todo, no solamente hay que entenderla como una célula enferma o dañada, sino que tiene muchos mecanismos de acción y hay que entender cada uno de ellos, porque no basta con tirarle a uno, hay que apuntar a ciertos mecanismos y eso es lo que la hace tan poderosa, ¿no? Exacto, acá tomando otra vez el tema de cómo nuestro sistema inmunológico ataca al cáncer, hay unas células del sistema inmunológico que son las principales, pues el principal armamento de defensa contra este cáncer, que se llaman los linfocitos T, que es un tipo de glóbulo blanco. Entonces, estas células tienen la capacidad de identificar a la célula cancerosa y directamente destruirla. Digo, estoy hablando en términos muy coloquiales, pero la destruye. Entonces, lo que se ha hecho con esta nueva terapia de receptores quiméricos de linfocitos T, que se denomina terapia CART, se realizado, la Universidad de Pensilvania realizó una tecnología en donde, utilizando los propios linfocitos T de los pacientes, inicialmente con leucemia linfoblástica aguda, que es un tipo de leucemia, en donde un tipo de cáncer, es un tipo de cáncer en la sangre, se vio que si se utilizaban sus propios linfocitos T, se modificaban, o sea, se tomaban esos linfocitos T del paciente, se llevan a un laboratorio en donde se hace pues una modificación genética del propio linfocito para que éste pueda reconocer a ciertas sustancias o moléculas específicas que solo están en este tipo de leucemia, las células de esa leucemia. Entonces la modifican en el laboratorio y después, ya que están listas y que puedan reconocer estas moléculas de la leucemia, se las regresan al propio paciente. Entonces ya cuando las regresan al paciente, estas células van dirigidas a destruir la célula de la leucemia, a los linfocitos B en este caso. Entonces es sacar ventaja del conocimiento de cómo funciona el sistema inmunológico contra el cáncer, hacer estas modificaciones y dirigir esa terapia contra las células malignas. Esto está en investigación, todavía no está listo, está en etapas pues aún tempranas de investigación, pero cuando tengamos los resultados finales, esto pues al menos los resultados que hoy están en estas etapas tempranas han sido muy benéficos para los pacientes y esperamos en los siguientes años tener pues más experiencia en este sentido y poder hacer llegar esta terapia al mayor número de pacientes posible. Doctora, ¿la inmunoterapia es curativa o solamente es coadyuvar al paciente para hacer de su enfermedad algo crónico, es decir, que lo acompañe la cantidad de años que le toque vivir el resto de su vida y que muera con su cáncer y no a causa de su cáncer? No, los resultados que hasta hoy hay, lo que hace la inmunoterapia es prolonga la sobrevida de los pacientes sin que el cáncer avance. Bien. No son curativas, esperemos que igual en los siguientes años la investigación avanza tanto poder tener alguna expectativa de curación, pero hasta ahora lo que hacen estas terapias es proporcionar al paciente un mayor tiempo sin que la enfermedad avance y con una calidad de vida mucho mejor.
pero no son curativas, hoy por hoy no son curativas. Y no existe ninguna alternativa hoy que sea curativa. Me gustaría hacer mucho hincapié en esto porque de pronto las familias o los mismos pacientes ante una enfermedad como el cáncer, pues bueno, se encuentran hasta miles y miles de charlatanes, ¿no? Exacto. Entonces hay que tener mucha precaución con ello, ¿no? Exacto, es bien importante que los pacientes que están en una situación con algún diagnóstico de cáncer, sea cualquiera, es muy importante que estén siempre de la mano con su médico, con su oncólogo, que con él discutan cualquier alternativa que escuchen en la televisión, en el radio, en el pasillo de la misma familia. A veces son quienes los orillan a tomar decisiones a lo mejor poco documentadas. Claro. Pero es bien importante que su tratamiento siempre lo discutan con su oncólogo y él seguramente los va a orientar acerca de cuál es el impacto de determinado tratamiento paralelo al tratamiento médico, ¿no? Pero sí, y también sobre las expectativas del tratamiento en cuestión. Claro. Si ustedes leen en las redes sociales o en internet, hay muchísima información al respecto. Puede generar muchas dudas, pero estoy totalmente convencida de que su médico se las va a poder responder adecuadamente. No duden en siempre estar de la mano con el médico. Pues ahí lo tienen, amigos, amigas de Pulso Saludable, la voz de la experta, en esta ocasión la doctora Guillermina Muñoz, le decía yo, directora médica de Novartis en México. Todavía tenemos una entrevista más en Pulso Saludable, sigan pendientes de estas transmisiones en línea. Adiós. Hasta Gracias, luego. doctora. Gracias a ti. Adiós.